Marandupona, San Marco o Mombeujaise. Baisha pomba isha papina koina na me ayu mahina bueno mañana debe ñande programa mi pen de programa entero wetiwa pe induse bastira página que ha aturado hermano fuera. Tenía aquí un pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado de departamento de Itapué. Y en Maitayima y cumplitive y que todos maisha ya y cumbuya jauko temya popaju era vagina estudio del Evangelio de Marcos o Abeca atorado hermano fuera edición número 753b y imagina hayamoñe punuta estudio del Evangelio de Marcos cuapina pajú o eruañan debe ojaía kue ñande Pusinojara, ñande Salvador Rembiapocue, Marco, oita, Marco, ya tira más y luego de día vieron ahorita versión guaraní, me que da ya jada ese ñan deporte tuya y te veré que fuera, vaya y te imagina, vaya pastor Sergio, vaya te coño, imagina ya tu hija, vea, y me ponen de vaina, y acá, guayan de la pizza, cuera, ya en tu casa, guayo, a través de WhatsApp, ya en tu casa, guayo, YouTube, pibe. A veñan de un pastor Sergio Dawinico ya poñan de inañan de video y te echan anga muy y catuan esa ya esa yo puedo ñan de página de YouTube a hija Torah ya escribí bebé y que más allá topa mañana de estudio fuera y nada llegue pastor Sergio pecha hija homo sarambina co ca hija Torah radio WhatsApp pibe entero vete a grupo WhatsApp recoja vejina a ojendu lo mitad más 59598516297 ñande pumburi pope guari que cuera pesaina ñande maite irorita pisa cuera me haya pisa cabeja huerco pa tema cuatia yeja iraja cuatia yeja hija hoja y lápiz viromena lápiz viromena anotada y documentada algunos importantes de ahí nada. Y bueno, pecha ya moñe por ustedes en envía, pues me WhatsApp, Telegram, y me WhatsApp, ya es más Messenger, pero ojo ahí en de video mi Facebook, bebé se topata Emilio Vázquez, bebé ya ve que Facebook muy Emilio Vázquez listo y tema. Abu llegue Alejo Robadín, abu llegue Tapisa, bebé Mongorre, agüere y nañan de envía, pues ve y Telegram lo vive. Bueno, pero que se mira un ave niño putiolo y tal, de ofrenda mini importante, o vea ya entero, vea tío ya carusé y la colibrí rupi a vender, pues. Un bien aporte vende más ahí. Pero que se mira un año putiolo mi, se da acá, ofrenda mi, vea con ministerio, ve, hay tereíta que a recibir tapete, giro tío rupi, ve, 0985 68 98 24, sino giro personal 0985 0985 162 975. Bueno, mañana veina. Mira, te tan bueve primero. Vamos a ver un casemiro a venir y que tú puedes llevarle Western Junior. Ya recuerda ahí en la billetera, Wally, bueno, fuera mío, invité y nada. Bueno, bueno, hay pregunta con algunos puntos que otro tipo de introducción ya pues ya como hay la introducción formal porque ya un poco cureita lo está hoy que sea ya de grupo de gestión de esperanza pero después el problema Pepe MHPM y Pepe Pendeuta ahora deja ahí hasta si tiene cupo no pero algo y ya me digo ese pues venga tú y ya ves ni chavo de grupo de 300 400 personas no sé ni idea, muy bebé gato. Pero y ya echamos la que sea video y que ojo ya listado y que ojo y nada estudiamos a huevo aprender ya puedo preguntar ya profundizar ya en boca tu pirú hoy algunos ya pastor más huevo ya oye recibimos ya oye consagramos de pastor ahora cuál ha llamado ya hoy ejercemos ahí comunidad veo ema por grupo misa ya ha subido. Bueno, será posible que, bueno, en PDF no tengo, mano.
Ni un material no tengo en PDF de lo que yo estoy transmitiendo, hermano querido. Dale, más que audio. Es en Dumante a todos los días la audio. De tomar nota. Pues hoy no estamos aprendiendo hoy ahí. Dale, coi se va en PDF el año de estudio de Marcos. A ver, ya ni pues no tengo ya pues una pequeña introducción allá para los seguidores, pues ya hasta sube. De aquí que hay la versículo 1 y este ya pues ya que tú han hecho ya pues alguna introducción y me que tú y acomodar ya jao. Vale, todo me viene una información a ver ya veré cuál. Sí, era un judío. Bueno, aña aleta hoy a ver niña de ti. Ya esa mi biografía y mi de Marcos. No, ese era un poco hermano y el que vos estás diciendo era Lucas. El que escribió Lucas lo. Pagó. Él era, sí, era. Entonces ahí este güey. Pero no, él no era judío. Marcos sí, está reconocido como judío. Creo que era Ciro Fenicio, el doctor Lucas, médico. Bueno, pero pega Marcos. Marcos era judío de Jerusalén. O sea, pero ni menciona cuando era de Cano hecho, en las cartas de Pablo y hoy primera de Pedro ve ahí. Hoy identifica y se le identifica como tradicionalmente como el autor bueno, en el orden bíblico aparece como el segundo evangelio, pero tal vez mañana ya estudias allí que Marcos era el primer evangelio que se escribió después de los escritos de las cartas nazarenas o ya de Pablo. Primero oye escribía acerca de la vida o hecho del Mesías oye Pogri Marcos. Cañando ya hemos allá seguida ya presentar con con documentos allá. Bueno, 70-75 data la copia del Evangelio de Marcos. O sea, para lo topala acá me dicen pudo haber sido antes. Antes con Tesalonicense la llave cuaña, antes y regir por los documentos, hermano. Nosotros nos regimos por los documentos y por lo que dicen los estudiosos, o ya pues la medición de tiempo, o estudiar la papirología cuera, o estudiar la paleografía, filología. Y ahora otro ya por medición carbono 14 era una vez acuerda operati máquina o medir que la más o menos por el componente de carbono que tiene la mayoría de los objetos que tiene carbono. Operati máquina o pillar más o menos años hasta guareba y no de carbono allá. Más o menos aplicar MP. Entonces, de acuerdo a eso, bueno, el papiro que se encontró, el más viejo de Marcos, data del año 70 al 75, es el promedio que se tiene. Ahora, si vos me decís que hay uno más viejo, eres con un documento, voy a echar, y si está avalado y está garantizado como la sello de garantía de que sí, se le hizo todos los estudios académicos, se le pasó por estudio de carbono 14 umisa onda pero a nivel ñande han oye topa que oye publica baby es del evangelio más antiguo es ñande porque oye hay ese de cuata cierto tiene que estar avalado por institutos de estos arqueólogos bíblicos fuera los grandes eruditos, las academias, los institutos, los científicos, los paleografía, cuera, estudiar letras, cuera, filología, todo eso pasa por un proceso lleva.
Así no lo estamos falsificando, para donde más sheika tú escribí de más ti escribí cuando hebreo es catati hoja tuya o ti papiro tu llave ne hija escribí hueves a esta bueno pean había sido el Mesías pecha entonces se usa hacen demasiado muy tal el Mesías más pero gracias al Padre pues uniendo corremos ahí donde porque yo vamos por la forma para esa bueno eso es lo que se encontró y antes voy a estudiarlo y topa. Ahora sí, el original que me están preguntando acá de Marcos. El original de Marcos. No sé si papá. Pues lo que nosotros, si el original de Marcos, si estuvo en hebreo y si existe o no existe. No hay todavía evidencia. La Yatopay igual a lo que yo te puedo decir es que se tiene uno en papiro en griego. En griego. Bueno. Ahora, uno digo en el original ni ella topar, no en hebreo. O sea, no hay evidencia. Y allí estamos a investigar, averiguar y me atendo poner y se topar documento certificado que certifica que algún evangelio original se haya encontrado. Oye, o recoja ya mi judío que en Gatujabe en su biblioteca secreta y que el Vaticano también tiene otro. Por lo que dijo Eusebio, ahí va el año 300 y no me acuerdo cuánto. He nombrado que evangelio de hebreo de Mateo, que él sí dijo que existía un evangelio en hebreo de Mateo. Mandó a hija en Mateo 28, 19, que de irijala bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Mesías, y en el evangelio hebreo de Mateo, que ahí dice bautícenlo en mi nombre. Bueno, y por eso hay especulaciones, se cree que probablemente la Vaticano o recoja algunos escritos originales escondidos en uno de sus archivos de no sé cuántos kilómetros en Pucuya perdiendo y le archivo. Bueno, hágate con ya pilla pa si es que hay realmente. Entonces volviendo otra vez y tú la esa introducción pero y que se hizo la sistemático de introducción porque hay alguna pregunta acá que ya respondemos antes ahí porque peso ya caracteriza el año en el programa. Veces en yo gusta ver lo mitad me que la hay que ser de más andar la y lo mitad la y pregunta se hay cuaja de más. Entonces se le atribuye a Marco como el primero tiene que ser el primer evangelio que me corregimos en el bueno. Dice si Juan también era el nombre de Marcos, hey. O ese era otro. Bueno, vamos a investigar, Guri. Juan Marcos y algunos las erajas. Y llegó a topar con investigación porque sí llevaba dos nombres, hermano, que era Juan Marcos. Probablemente uno de los nombres fue puesto por los romanos, un nombre romano allá. Ahora ya ahí no me anima por anduce puede ver la más y te habla el nombre romano, pero lo que sí que probablemente, según tengo acá un documento, dice llevaba dos nombres. Juan Marcos, uno de los sobrenombres era romano. ¿Ya? Bueno, Hechos capítulo 12, verso 12, 25 de Belemia. Hechos capítulo 13, verso 5 a versículo 13. Repito, Hechos capítulo 12, verso 12 y verso 25. Hechos capítulo 13, verso 5 y verso 13. Habla un poquito de este marco allá. Hechos capítulo 15, verso 37 y verso 39. A veces era hijo de una viuda llamada María, de documento, cuya casa era centro de reunión para los primeros creyentes en el Mesías, conocido como los nazarenos. Guatamina sea.
Hecho 12, 12, 17. Hecho 24, 5. Hecho 24, 5, vio. Hecho 24, 5, vio. Me suena ahí ese versículo. Pero verdad, ahí Pablo Oreoñe es como que era de los grupos de los. Vamos a tal revisamos ni bien. Sí, era. A ver, y porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahí está. O sea, desde el primer momento el grupo de los seguidores del Mesías, los nazarenos, y que era ahí la cristiano allá. Cristiano ya apareció después, vaya, esta vez se me haya explicado la historia. Bueno, era hijo entonces de una viuda llamada María, cuya casa fue Joga Poñen Batilo Mitad, los primeros creyentes en el Mesías, y Marco Siroga, es decir, Marco Roga. Apenas hecho 12, 12, 17. Lo que no se sabe es exactamente el tiempo o el momento en el que Marco abrazó la fe en el Mesías. Tenemos registro que fue llevado a Antioquía por Bernabé y Pablo. Hecho 12, 25, amigo. Y Marco los acompañó también en el primer viaje misionero en calidad de ayudante. Pesoña Punuja era. Guatanan. Él le conoce a Pablo y por medio de Pablo y Bernabé el tipo probablemente se convierte al Mashiach. Bueno. En tiempo de Pablo ya. Tiempo de Pablo. A ver, pues, leyendo el documento y Pesoña llevado a Antioquía por Bernabé y Pablo. Talla Pepe Lema BB 1225 hecho. Marcos los acompañó también en el primer viaje misionero. Ahí está. Ya estamos el año. Primer viaje misionero. Que pedazo ya poquito digo repaso. Hecho 50 años 50 por ahí, 51. Después del concilio de Jerusalén, vio. Auxilio, Pastor Sergio. Se pulo ahí está. Pensé que tú, oye, por la ya de introducción de algo, ya pio y me preguntas. Bueno, y sí, probable primer viaje misionero. De Móvico ahora, Antioquia, me mandó, ahí ya por mapa instituto que ya tuve, viaje misionero para Antioquía, Beyoncé, ojo Chipre, ojo Asia Menor. Oye, Antioquía, 49-50. ¿Qué año fue el concilio de Guiana? Fue el concilio 50, 49-50. Mucha fecha estimativa. Bueno, entonces, ahí del tiempo del Mesías con Marco. Oye, puta pregunta, pues, camino entre los discípulos del Mesías. Oye, el Mesías y por agua, pues. Oye, para Marco. A ver, contar la respuesta. Lo que me preguntaron acá, si no se tiene registro de la conversión de Marcos, ya que se tiene históricamente el registro de la conversión de Pablo según usted nos compartió una vez. Sí, Pablo sí, pero Marcos. Ya no es a Marcos con le acompañó a Pablo, le acompañó a Bernabé. A Pepe va a aprender, entonces recopiló informaciones. A Pablo estaba hoy cuadra si visitar le visitó a los apóstoles en Jerusalén. Y de allí habrá sido que Marco habrá recopilado muchas informaciones. Resulta de que Marco Roga pero hoy reuní la mitad la discípulo fuera del Mesías, entonces de ahí que él obtuvo muchas informaciones. Tenía a Pablo en su casa, joga, pero hoy con la reunión, o hindú, o escribía, o anotaba, y bueno, como tarea, anoten, vean si Marco figura entre los 12 apóstoles elegidos del Mesías. Ya de Samba va a responder, mira, sean galoita. Famoso que sea, y cuando responde, pa, venga, tú, una vez responde, se le hace pregunta y lo reí con la por anduaje después.
Bueno, hay otra cosa. A ver, ahora respondemos a PM, güey. Respecto a la pregunta, ya se cabe la información. Si Marco acompañó en el primer viaje, entonces por ahí tenemos más o menos, puede ser que haya sido ahí por el año 49, 50, quizá un poquito antes del año convertines era ahí. No tenemos más fecha histórica. Ñandoyico tiene fecha, año, más o menos. Eh, a ver, encargado, fue uno de los encargados probablemente de los arreglos del viaje, comida y hospedaje, etcétera. Bueno, ayudantes a, digo ya, a ver, secretario. Mo popitán jecana, mo popitán a y bueno, probablemente. Eh, el que me preguntó acá, el cuestión de se separó de Bernabé y Pablo y volvió a Jerusalén, ¿era el mismo Marco o era otro? Hermano, sí, era este, el mismo. Me preguntaban en qué parte de hecho estaba ese y yo encontré una parte mini esa dos bagua. Ve mañana anga hecho 13 pues. Pues Coti va, hemos la problema pues esa. Y Coti de ese encontronazo. Ay, por Sir Pablo, ay, ahí, que oye, y Cutimbarete, hija, bueno, ahí está Marco, se separa. Ves que a mí pende Beto Pai para una referencia de este tema. Claro, esa es una información histórica, es más o menos lo que pudo haber ocurrido. Ahí no se tiene datos precisos. O sea, hubo una desaveniencia, o sea, que tiene desajuste pues, entre Pablo y Bernabé cuando estaban a punto de salir para, ¿sí? Creo que era en el segundo viaje. Entonces, de mañana, hecho 13:13 a 15:36 al 41, hecho. Bueno, ya hay nada, esa pelo y ya tu día está hecho. Se pape, oye, hay que ser lento, pero bueno, ya el público pues, es público, oyente pues es oyente también. No usemos la marca ahí. Eh, Otra pregunta, y si el marco que se menciona, el marcos de hecho y el que se menciona en... Ah, sí, 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 estuve mirando. Colosenses 4:10, Filemón 24 y segunda de Timoteo 4:11 si era la misma persona. Sí, hermano. Revisa Bemiana y a la vez Colosenses 4:10. Después me dice Pablo, otra transmití el saludo de este Marco a los colosenses. El PBI, hay un marco de que habla acá, porque acá me están diciendo que había un Marcos primo de Bernabé. Bueno, y que tenemos yo, pues, Colosenses 4:10, a ver, eso te va a aclarar un poquito el tema. Está la marco, como dice. Oye, hasta ya centrar en este marco de que escribió el Evangelio ya. Más o menos ya pues una introducción y la allí más para tipo allá. Pues no la llegué en seco. De acuerdo a la preguntita ñaña, hasta ya tú algunos me preguntan pues en vos estudiar antes a estudiar llegan a hoy esta te imba es cada biografía we. Y para tener una biografía está la desajuste hoy. Está cada historiador teórico de pues ya se canso de ti acercado ve bíblico de mía por lo menos. Eh,
Bueno, Marco acompañó a Bernabé. Así él mismo, hermano. Seguimos con Hechos, capítulo 15, verso 39. Yo puse. Bueno, Marco debía haberse reconciliado ya con Pablo cuando éste escribió a los colosenses, puesto que se encontraba a su lado. Hey. Bueno, excelente. La petición de segunda de Timoteo 4:11 confirma la utilidad de Marco en el ministerio de Pablo. Y reconcilia allí, según esta información que tenemos acá. Entonces, hay que hoy hay teórico hija Marco no pase ve ahí más veo formar parte y grupo, no. Eso que no demuestra mi querido oyente. Hoy mantienen oír a veces la pequeña discusión, pero vamos, pues ya soluciona allí, pues y ya que ñande y se para pues yo pues no hay mi hija de acuerdo en día algo pico ñande ya anda de ver más hermano. Hace ya pima otro lado allá en Bamán de ejemplo, donde se me acuerda, no. Bueno. Y así, mi amigo, a ver. Ujú. Bueno, a ver, allá potaña debe tener. Esta aquí la pregunta, ¿no? Hija, se introducción, una vez se hasta hueso dos tres audio y vieja, vengo una vez venía allí por la introducción y que man del tema. Ya potaña debe tener corto relato de algunos datos curiosos de Marcos. Vean notas agua. Eso y pregunta versículo 1. Marco usó algunos escritos en papiro de los dichos del Mesías. Estos escritos eran anónimos y solo había en pequeña proporción, con lo cual reforzó su escrito o evangelio. Algunos conocen a este grupo de escritos antiguos como Fuente Q. No digo la Fuente Q. Bueno, probablemente oír a algunos escritos ya pues algunas informaciones de hecho y dicho del Mesías, pero en forma de tushá, grandes volúmenes, pequeños libros y en pequeñas hojas, la libro donde ya recoge, hago rollito y lo recoge. Pero no llegó hay mapa o ya puedo ocupar, probablemente Marco y pudo ayudar para sacar también alguna otra información. Aparte de lo que él estaba juntando la información de que sacaba de Pablo y de otros apóstoles que vivía todavía. Para Marcos, el Mesías es hijo del hombre del libro de Daniel, es decir, no es cualquier Mesías o un Mesías común como lo que ya ha aparecido en Israel, sino que el Mesías es un ser enviado por el Padre que viene a cumplir un propósito salvífico, que no solo tiene efecto terrenal presente, sino que afecta también el futuro. O sea, Marco, la visión que Marco tenía, o sea, el conocimiento que Marco tenía del Mesías. Según él recopilar la información en Ohendú, para Marco el Mesías era el hijo del enviado. Nunca fue también para Marco, ni para Pablo, ni para uno, ni Peteín, el discípulo con de iría el año de ya era el todopoderoso. Según ya con documentos allá ya estudiar pues a anotar. El Mesías, hijo de hombre, pertenece no solo al plano terrenal, sino también celestial, según como el libro de Daniel 7:15, 7:13. El Mesías es un ser que luego de su resurrección es celestial, o sea, perteneciente al cielo o que habita al cielo a la diestra. El que puede vencer siempre al Satán Abey. Para Marcos. Buena esa. Ella de cotilla de eso pensar que el Mesías es hijo real de Elohim en relación y no por fe, como los judíos. Marco 1:1. O sea, Marco Benguara, el Mesías sí tenía una relación misteriosa, ¿verdad? De que era hijo, ¿sí?
del Padre, enviado del Padre. No por adopción e inter, no porque el Mesías creyó nomás. No se agravía del Todopoderoso, entonces por eso fue considerado hijo, sino que había un vínculo, y unión especial entre el Padre y el Mesías para Marco ya, que no difiere mucho de los otros también, ¿no? Esa vio la con la pesa mala y mentalidad a la y escrito vender a yande y otra cosa y tesa. Justamente hoy estaba en un grupo eso discutí mi hermano alguna congregación cristiana pegó a la oye me embaiteo yo 40 versículos y vi el Mesías que es hijo según el Pablo, según Marcos, según Ambrena. Oye me embaiteo yo los versículos. No, Juan 1:1, Juan 1, 40 versículos contradecía la Juan 1:1 para un boazazo ese. No, pues es Juan 1:1. Después me hace acá y va. Porque, ¿por qué pasa esto? Porque el muitano fondea y es para pensar qué pensamiento, qué idea tenían estos discípulos del Mesías, estos escritores de los escritos nazarenos acerca del Mesías. A mí me fondearon. Es senta por ignorancia. Ese hermano y tu ula o esa. Bueno. A ver, y el Mesías es hijo real de Elohim en relación y no por fe como los judíos. Marcos 1:1. Su evangelio es la buena nueva del hijo de Elohim. Según Marcos, presenta el evangelio como buena nueva del hijo de Elohim. El Mesías tiene virtudes y poder y autoridad otorgado por su padre para Marcos. Entonces, y tú me hecho de la poder, me hecho de virtudes, dones, talento, capacidades, cualidades. Y eso no lo convierte a él como el padre, sino como el hijo, el enviado. O sea, qué bueno, o sea, la religión lo llamó a la de pelote. Pues los evangelistas realmente no. En su forma original nunca pensaron otra cosa del Mesías. Nunca le pusieron en el lugar del Padre. Un dato curioso, en el Evangelio de Marcos no aparece la idea de la preexistencia del Mesías. Hay otro tema ahí, vea. Cuando ya topa ahí, es el tema de este tema de fondeado, vea. hermano Alejo Robadín, ¿quién era el Mesías antes de ser encarnado? ¿Ya? ¿Dónde estaba? ¿Qué forma tenía? Un día me metí orero a analizar. Marco no es bueno. Marco presenta un Mesías hijo y santo de Elohim, lo cual no ofende a los judíos ni tiene idea idolátrica, ni sale del contexto del monoteísmo inteligente, o sea. Bueno, pero es la verdad. No, es que él hizo algunos arreglos muy para con los judíos. Marco presenta un Mesías, hijo y santo de Elohim, lo cual no ofende a los judíos ni tiene idea idolátrica. Él no es idea idolátrica, porque Marco cree que el Mesías es hijo, que no es el Todopoderoso. El Mesías, Yeshua o Yahoshua, o Jesucristo es el Todopoderoso. Usted vende y cometer más idolatría porque estás ahí. Y serio, vea. Bueno, no sale del contexto del monoteísmo. O sea, para Marcos, siempre hay un solo Elohim. Como dice el Shema. Oye Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Yahweh uno es. Entonces, esto es lo que rescatamos acá de. Y sí, pues el Mesías mismo era monoteísta, ¿no? El Mesías nunca dijo yo soy tres. ¿A dónde? Y sé con tres personas y no. Él adoraba a un solo Elohim, a su padre. No se adoraba a sí mismo. Ya le compartí la evidencia. Pues. O sea, ni gatúibula. Por eso es que los discípulos no podían creer otra cosa, sino lo que fue enseñado por el Mesías y por lo que realmente es y la escritura. Ni gatúibula,
o yarra o mopajú o adulterarla. ¿Y quién hizo eso? Las religiones. Yarra o cambiar. Hombre ya puga. Con mente perversa y engañosa como ella esa tesalonicense. Está ya playa allí en algunos lugares, güey, pero vaya opita más a este pedaño puma y a Marco. No hay caso alguno, no hace a la adulteración la Biblia esa. Qué tremendo. A te ve en que te a PM ahí ve o insistía es Juan 1:1 Juan 1:1. Bueno, a ver qué datos más tenemos acá. Bueno, pregunta respecto a introducción de vaina. Ahora voy a esperar. Ajá, no te añade la añade pregunta respecto a los versículos. Que todan guay saco en oye y más. Oye, más, pese ya muy ya pues viene en poco te día Aragua. Ya muñe por una estudio evangelio de Marco. Ya leí mi biografía y ya pues ti pequeña introducción. Era muy oye, tú dame ese verso uno tiene de otro revés. Pisa, que hay, a Torah, o Joma, hasta mañana, shalom, bendiciones, mante.